El año pasado, durante la esperada presentación de la nueva entrega de Grand Theft Auto, aproveché la ocasión para subir un video sobre algunos videojuegos clave que dejaron una marca en la industria, sirviendo como hitos para comprender el género que Rockstar Games ha perfeccionado a lo largo de los años con su franquicia más exitosa. Una fórmula que, aunque parece sencilla a la primera vista, con mundos abiertos llenos de posibilidades narrativas cautivadoras y mecánicas innovadoras, esconde desafíos técnicos, creativos y financieros que pocos desarrolladores han logrado superar. Crear algo como GTA no es tarea fácil, especialmente en un mercado tan competitivo y en constante evolución como el de los videojuegos. La industria ha sido testigo de cambios significativos en las expectativas de los jugadores y en las tendencias tecnológicas. Los estudios no solo deben adaptarse a un público que demanda experiencias frescas, sino también superar las barreras de la innovación para mantenerse relevantes. Como ocurre con las secuelas en el cine, los videojuegos enfrentan un destino implacable. Si una nueva entrega no supera a sus predecesoras, corre el riesgo de quedar marcado como un ejemplo de ambición no concretada. En este contexto, el tema de hoy se centra en aquellos juegos que intentaron replicar la fórmula ganadora de Grand Theft Auto. Durante las décadas de los 2000 y 2010, muchos desarrolladores vieron en el modelo de GTA una oportunidad de conquistar el mercado. Estudios ambiciosos intentaron crear experiencias que emularan los mundos abiertos llenos de libertad y posibilidades, mientras competían con Rockstar Games en términos de popularidad y ventas, pero la realidad fue mucho más compleja. Aunque algunos de estos títulos lograron destacarse momentáneamente, ya sea por su innovación en ciertas áreas o por ofrecer algo único al público, la mayoría no pudo igualar el estándar establecido por GTA. Con el tiempo, esto llevó a que los juegos del género fueran etiquetados por la crítica despectivamente como clones de GTA. Este término, aunque descriptivo, no siempre es justo con el esfuerzo creativo detrás de ellos, ya que reduce su legado a una simple comparación con Rockstar. Sin embargo, estos títulos exitosos o no contribuyeron de alguna manera al desarrollo del género de los mundos abiertos. En el video del día de hoy exploraremos los años 2000, cuando los mundos abiertos criminales alcanzaron su punto máximo, y llegaremos a la década del 2010, marcada por la progresiva decadencia de esta tendencia. Analizaremos cómo la creación de Grand Theft Auto definió un estándar para los sandbox criminales, cómo inspiró a una ola de estudios y qué factores llevaron a la desaparición de muchos de los llamados clones de GTA. Sin mucho más, que comience el video. Para empezar, definamos brevemente qué es un clon de GTA. Este término se usa para describir videojuegos de acción y aventura en mundo abierto que imitan elementos clave de la famosa serie de Rockstar Games. Estos juegos suelen incluir exploración libre en un entorno urbano, uso de vehículos y armas, y misiones que combinan conducción, combate y narrativa. Además, es común que toquen temas relacionados con el crimen y otros elementos controvertidos, buscando replicar la esencia que hizo a GTA tan influyente en la industria. Dado a que el término clon suele tener una connotación negativa y puede resultar controvertido, los críticos han buscado otras formas de denominar a este subgénero. De manera similar a términos como en su momento fue el clon de Doom, han sido reemplazados por un lenguaje más aceptable, como la expresión de un juego sandbox. No obstante, estas denominaciones abarcan una gama más amplia de títulos que no necesariamente comparten las características esenciales de la serie GTA, y esto lleva a la creación de sobrenombre para generalizar y clasificar las características en pocas palabras. A pesar de que en gran parte el éxito del género se le debe al lanzamiento de GTA 3 en 2001, existían varios videojuegos de acción y aventura en 3D de mundo abierto que sentaron las bases para la fundamentación de este género. Mercenary de 1985 es considerado un precursor importante de la serie Grand Theft Auto, ya que ofrecía un mundo abierto que los jugadores podían explorar libremente. Otro ejemplo es Turbo Spirit de 1986, el primer juego de conducción de mundo libre que presentaba una ciudad explorable con tráfico, peatones y semáforos funcionales. Sin embargo, Hunter de 1991 ha sido descrito como el primer sandbox con gráficos completos en 3D en tercera persona, lo que lo convierte en un importante precursor de la serie Grand Theft Auto. El juego consistía en un mundo grande y abierto en el que había numerosas posibilidades para completar diferentes misiones. El personaje podía viajar a pie o robar diferentes vehículos como coches, tanques, bicicletas, barcos, helicópteros y aerodeslizadores. Además, Hunter tenía características únicas como iluminación diurna y nocturna, modelado de combustible, un libro de registro, unidades de observación aérea, trampas para tanques, minas terrestres y baterías de cohetes controladas por computadora y pistolas trazadoras. También era posible andar en bicicleta, nadar, practicar windsurf o incluso hacer un salto en paracaídas desde un helicóptero. DMA Design comenzó a desarrollar juegos de mundo abierto con el primer Grand Theft Auto en 1996, permitiendo a los jugadores comandar varios automóviles y disparar diversas armas dentro de una estructura basada en misiones. A diferencia de los juegos posteriores de la serie, los dos primeros títulos de GTA eran en 2D, utilizando una perspectiva de arriba hacia abajo.
En 1998, DMA trasladó muchos de estos conceptos de diseño a un mundo 3D con Body Harvest, un juego para Nintendo 64 desarrollado por DMA Design. Este título presentaba un mundo abierto con misiones no lineales y misiones secundarias, así como la capacidad de comandar y conducir una variedad de vehículos. En noviembre del 2000, casi un año antes de GTA 3, Driver 2 de Reflection salió al mercado. Ubicado en un mundo abierto en 3D, en un entorno urbano con la capacidad de atravesar a pie y comandar otros vehículos, Driver 2 presentó muchos aspectos de lo que más tarde se conocería como un clon de GTA, aunque la violencia se restringió a escenas. Driver 2 se presentó como una mejora significativa con respecto a su predecesor, no solo en términos de jugabilidad y gráficos, sino también en cuanto a la amplitud de su mundo abierto, lo que lo acercó más a la fórmula que GTA 3 perfeccionaría años después. El juego introdujo un mundo abierto que permitía al jugador explorar varias ciudades, lo que se consideró un gran avance para la franquicia. En términos de influencias, Driver 2 comenzó a alejarse de ser solo un juego de misiones de conducción para abrazar una mayor libertad en su diseño, algo que posteriormente sería una característica clave en los juegos de mundo abierto. Finalmente, GTA 3 tomó la base de los primeros dos juegos de GTA y la expandió a un mundo abierto 3D, ofreciendo una variedad sin precedentes de mecánicas y misiones secundarias. Las características clave de GTA 3 que influenciaron su éxito se basan en parte a la oportunidad de interactuar con cualquier cosa en una ciudad completamente libre para explorar. Esto cambió por completo la forma en la que los jugadores se acercaban a los videojuegos de acción. Además, los jugadores podían entrar a edificios, robar vehículos, interactuar con NPCs y más. Estas mecánicas eran radicalmente nuevas para la época y crearon una base para que los futuros juegos de mundo abierto adoptaran estas mismas ideas. Por el lado narrativo, aunque la narrativa no era totalmente nueva, GTA 3 llevó los estándares del género a un nuevo nivel con una historia de crimen profunda, con personajes y misiones que no solo se centraban en la acción, sino también en la construcción de un mundo detallado y atractivo. El título fue un éxito comercial mucho mayor que sus predecesores directos y su influencia fue grande. Es por eso que se le atribuye la popularización de este género y se considera un evento revolucionario en la industria de los videojuegos. A raíz del éxito de GTA 3, muchos juegos posteriores que siguieron esta fórmula de conducción y disparo en un mundo abierto explorable comenzaron a ser conocidos como clones de GTA. Uno de los primeros juegos en ser comparado con la incursión de GTA en el panorama de los videojuegos en 3D fue Mafia. Su desarrollo durante el mismo tiempo y su lanzamiento un año después, en 2002, llevó a que algunos sitios web de reseñas hicieran comparaciones, destacando notablemente la ciudad de mundo abierto y conducción. Mafia se desarrolló con una visión similar a GTA, pero con una atmósfera única al ambientarse en los años 30, en un mundo del crimen organizado durante la época de la prohibición. El juego mantenía una estructura de mundo abierto, pero con un enfoque más narrativo y una mayor importancia en la historia que las actividades secundarias. Al igual que GTA, ofrecía vehículos, tiroteos y misiones de crimen, pero la propuesta de Mafia era más cinematográfica, con una historia más elaborada y un tono serio. Mafia fue un éxito moderado, vendiendo más de 2 millones de copias. No alcanzó el nivel de ventas de GTA, pero sí logró establecerse como un juego destacado dentro de su género, gracias a su temática única y el ambiente detallado de los años 30. Las reseñas de Mafia fueron en su mayoría positivas, con medios como Game Informer mencionando su parecido a GTA 3. Rockstar no terminaría el desarrollo de GTA Vice City durante ese tiempo, y lo lanzaría al mercado expandiendo el concepto de mundo abierto al permitir a los jugadores explorar el interior de más de 60 edificios. El juego incluyó una banda sonora ampliada y el talento de voz de varios actores de Hollywood, incluyendo a Ray Liotta. Esto estableció un nuevo estándar para el género, haciendo del talento un requisito previo para el éxito. Posterior a Vice City, otra entrega que tuvo su lanzamiento a fines del 2000 y que buscaba incursionar en el género sería The Getaway. The Getaway intentó aplicar la forma de GTA en un entorno realista, con un enfoque particular en la recreación de Londres. La jugabilidad se centraba en las persecuciones de vehículos, tiroteos y misiones criminales en un mundo abierto, pero a diferencia de GTA, The Getaway ofrecía una narrativa más seria con una representación más precisa de la ciudad y menos libertad para el caos sin consecuencias. En lugar de una historia enfocada en el crimen organizado de una forma exagerada, el juego intentaba un enfoque más crudo y realista, lo cual en algunos casos limitó su atractivo. The Getaway fue un éxito moderado, vendiendo alrededor de 2.5 millones de copias. Aunque no logró las impresionantes cifras de GTA, fue considerado un buen juego en su propio derecho, beneficiándose del atractivo de un entorno realista basado en Londres, que era algo novedoso para la época. La falta de detalles en la interacción con el entorno y los personajes secundarios también fueron puntos negativos. Sin embargo, algunos lo vieron como una alternativa más a la serie GTA. Las primeras versiones de este subgénero que buscaban llegar a un público más amplio con una narrativa menos violenta llegarían con los Simpsons Hit and Run en el 2003. Los Simpsons Hit and Run es uno de los juegos más queridos por los fans de la serie de televisión, pero su influencia en la industria es igualmente importante. Aunque no es un clon directo de GTA, su diseño del mundo abierto y la mecánica de juego están fuertemente inspirados por el enfoque revolucionario de GTA 3.
En lugar de centrarse en el crimen y la violencia como en GTA, Hit and Run ofrece una experiencia similar pero en un entorno mucho más ligero y accesible, con una jugabilidad basada en la acción y la conducción. Algo similar se vería años posteriores con el lanzamiento de Lego City Undercover, con parodias al mundo real pero para un público más general. True Crime Street of Los Angeles, otro título del 2003, invirtió la fórmula de GTA poniendo al jugador en el papel de un oficial de policía. El juego ofrecía una estructura de mundo abierto en la que el jugador podía realizar misiones tanto de investigación como de combate en una recreación de Los Ángeles. Al igual que GTA, el juego ofrecía una gran variedad de actividades, incluyendo persecuciones en coches y tiroteos, pero con la particularidad de que el jugador debía elegir entre hacer cumplir la ley o caer en la corrupción. True Crime Street Los Ángeles fue un éxito moderado, vendiendo alrededor de 2 millones de copias. Sin embargo, su premisa de jugar como un policía en un mundo abierto del crimen fue atractiva para muchos, lo que llevó a Luz Flux tuviera en mente seguir con una secuela. Ya para el 2003, y con el foco puesto en la revolución 3D de los videojuegos, algunos críticos comenzaron a advertir a los padres sobre el creciente número de juegos en este género, debido a los temas violentos destinados a audiencias maduras. Sin embargo, esto no detuvo a que el género continuara expandiéndose, con la serie Driver recibiendo una nueva entrega para el 2004, su entrega número 3. A diferencia de otros juegos de la época que tomaron influencias de GTA 3 pero se centraron principalmente en el crimen, Driver 3 tomó una aproximación más profunda, implementando la jugabilidad de mundo abierto con una narrativa que involucraba el robo de autos, persecuciones, tiroteos y misiones con un enfoque del crimen urbano similar al de GTA. Sin embargo, Driver 3 intentó ofrecer una experiencia diferente a la de GTA con un énfasis más fuerte en las secuencias de conducción y la simulación de vehículos. En términos de ventas, Driver 3 fue un juego exitoso, pero lejos de alcanzar los niveles de GTA 3 o Vice City. Su alto perfil debido a su prelanzamiento y la expectativa por su salida ayudaron a generar una gran cantidad de ventas iniciales. Sin embargo, el juego enfrentó una recepción crítica dividida, lo que afectó su longevidad en términos de ingresos. Aunque Driver 3 fue un éxito comercial, la serie nunca alcanzó el nivel de popularidad global que tuvo GTA. Sin embargo, las ventas de Driver 3 fueron suficientes para continuar con la franquicia, aunque con una disminución en la frecuencia de lanzamientos posteriores. Para este momento, los estudios rivales no podían todavía igualar la recepción de la serie Grand Theft Auto. Con esto en mente, Rockstar North lanzó GTA San Andreas en 2004, que presentó un mundo abierto a la escala de 3 ciudades distintas. El juego también permitió a los jugadores personalizar al protagonista y los vehículos, así como competir por territorios luchando contra pandillas rivales. El éxito de GTA San Andreas consolidó a GTA como una de las franquicias más importantes de la industria, asegurando que Rockstar Games mantuviera el dominio en el mercado de los videojuegos de mundo abierto. El juego no solo hizo crecer las ventas de la franquicia, sino que estableció un modelo de negocio en el que las expansiones y los lanzamientos adicionales se convirtieron en una estrategia clave para Rockstar. El éxito continuo de la serie llevó a spin-offs exitosos, incluyendo GTA Liberty City Stories en el 2005, GTA Vice City Stories en el 2006 y el videojuego en 2D GTA Advance para la consola portátil Game Boy Advance. Rockstar Games se había convertido en un dominante del subgénero y continuaba sin ser alcanzado en tiempos de producción con estándares de calidad similares. En un análisis de mercado a principios de 2006 se mencionó la problemática de que los nuevos juegos en este género tendrían más dificultades que los nuevos juegos de disparos en primera persona o de carreras, señalando que los ingresos generales de este género disminuían durante los periodos sin un nuevo GTA. Para 2006 los desarrolladores estaban produciendo menos juegos en este espacio, estimándose la mitad del número visto en 2005. En este contexto y el inicio de la séptima generación de consolas, licencias importantes que llegarían al mercado buscando retratar sus universos cinematográficos al medio aparecerían como las del Godfather y Scarface. En el caso del Godfather se lanzaría un juego desarrollado por Electronic Arts, basado en la famosa franquicia cinematográfica del Padrino. Sin embargo, a diferencia de los juegos de GTA, el Godfather no solo replicó el modelo de juego de acción y aventura de mundo abierto, sino que también integró elementos específicos del universo de la película, lo que le dio una identidad propia dentro del subgénero de los clones de GTA. Los jugadores podían recurrir a una variedad de métodos para conseguir sus objetivos, incluyendo tiroteos, asesinatos, extorsiones y secuestros, lo que le daba un enfoque más cercano a la temática de la mafia en lugar de un crimen más generalizado como el GTA. La franquicia del Padrino tenía una base de fanáticos leales, lo que ayudó a que el juego tuviera un rendimiento sólido en el mercado. Sin embargo, no logró el mismo impacto cultural ni el nivel de ventas que otros clones más exitosos de la época. Para el caso de Scarface, el juego sería desarrollado por Radical Entertainment, basado en la famosa película Scarface de 1983. El juego permitió a los jugadores tomar el control de Tony Montana, un personaje que busca reconstruir su imperio de drogas sin vengarse de aquellos que lo traicionaron en la película. El título cuenta con un vasto mundo abierto, misiones de crimen organizado y una estructura de juego libre que permitía a los jugadores recorrer la ciudad de Miami, involucrarse en actividades ilegales y expandir su territorio.
Sin embargo, Scarface de Wallace George se distingue por su conexión directa con la película, ofreciendo una narrativa alternativa a los eventos finales del film, lo que proporciona una experiencia fresca para los jugadores de Scarface y de los juegos de mundo abierto. El juego se benefició de la popularidad del film y el fanatismo por la figura de Tony Montana, lo que le permitió vender más de 3 millones de copias a nivel mundial. Aunque no se acercó a las cifras de ventas de otros juegos de mundo abierto de la época, el juego generó suficientes ingresos para justificar su producción y dio una experiencia centrada en el crimen que fue bien recibida por los seguidores de la película y los jugadores que disfrutaban de juegos de acción en mundo abierto. A diferencia de años anteriores donde había un GTA anual para las consolas del momento, el desarrollo de la siguiente entrada se extendió hasta 2008, lo que permitió durante este plazo de 2 años el lanzamiento de nuevas entregas del género. Entre las opciones más destacadas del momento se puede encontrar la primera entrega de Saints Row. Saints Row, lanzado para Xbox 360, es considerado uno de los clones de GTA más exitosos y su influencia es evidente en casi todos los aspectos del juego: mundo abierto, misiones criminales, conducción y combate. Sin embargo, Saints Row se diferencia de GTA al optar por un tono mucho más exagerado, con personajes y situaciones absurdas que incorporan una gran dosis de humor y absurdos. Mientras que GTA buscaba realismo y una crítica social, Saints Row abrazaba el caos y la exageración. Saints Row fue un éxito moderado, vendiendo más de 3 millones de copias. El juego se benefició del éxito de la Xbox 360 y el deseo de los jugadores de encontrar una alternativa a GTA en la nueva generación de consolas. La secuela, Saints Row 2, se benefició aún más de este éxito inicial. La crítica fue generalmente positiva, elogiando el sentido del humor y el enfoque más ligero en comparación con GTA. Aunque el juego fue comparado con GTA, algunos lo consideraron más accesible y entretenido debido a sus exageradas mecánicas y tono. También llegarían al mercado los primeros clones de GTA para teléfonos móviles, destacando especialmente los de Game Loft para la serie Gunstar, cuyo primer título fue Gunstar Crime City en 2006. Gunstar Crime City vendió millones de copias a lo largo de los años en las plataformas móviles, especialmente después de su lanzamiento en iOS y Android, plataformas que ayudaron a darle una segunda vida al título. Los usuarios de teléfonos móviles y smartphones vieron en Gunstar una versión accesible de los juegos de mundo abierto en GTA para dispositivos más limitados en cuanto a hardware y gráficos. La facilidad de acceso y el precio relativamente bajo fueron factores que ayudaron a que el juego fuera bastante popular, especialmente en el mercado de juegos móviles de principios de la década del 2010. Otro proyecto interesante que buscaba insertarse en el mercado sería Crackdown. Crackdown atrajo la atención por haber sido creado por David Jones, el desarrollador del Grand Theft Auto original, e incluyó la capacidad de desarrollar superpoderes para el personaje del jugador en un entorno semifuturista. Crackdown, lanzado en 2007 como un título exclusivo para Xbox 360, rápidamente se convirtió en un referente dentro de los juegos de mundo abierto, a pesar de que su estilo de juego era muy distinto al de GTA. Crackdown compartió varios elementos del género sandbox y de mundo abierto. Este juego no solo incorporó muchas de las mecánicas características de GTA, sino que también innovó en ciertos aspectos y el modo online jugó un papel importante en su impacto. El modo online de Crackdown permitía que dos jugadores se unieran en una misma misión para derrotar a los enemigos y explorar el mundo abierto juntos. Este componente colaborativo era un punto de venta muy atractivo para los jugadores, ofreciendo horas de diversión sin la necesidad de enfrentarse a otros jugadores de línea de manera competitiva. A pesar de no contar con muchas actividades en el modo en línea, el simple hecho de poder interactuar y explorar con amigos era una característica destacada. Crackdown fue un éxito moderado en términos comerciales, vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo, lo que fue una cifra respetable para un juego que, en muchos sentidos, no tenía el mismo nivel de expectativas que los grandes títulos AAA de la época. Finalmente, la longeva espera por una nueva entrega de la serie Grand Theft Auto llegó para 2008 con GTA 4, presentando un entorno grande y detallado, redefiniendo el género e incluso adoptando el sistema de navegación GPS visto en Saints Row. El juego rompió numerosos récords de ventas, incluido el récord de juego más vendido de las primeras 24 horas. Esta entrega en especial destacó por agregar mecánicas más detalladas para el género, más misiones y una gama más amplia de vehículos. GTA 4 fue el primer juego de la franquicia en incluir un modo multijugador en línea completo. El modo de GTA Online que conocemos hoy en día tuvo sus orígenes aquí, con hasta 16 jugadores compitiendo o colaborando en una Liberty City completamente abierta. De forma adicional, el videojuego recibió 2 expansiones para el modo de un jugador que expandían la historia del juego y le permitían mantenerse vigente en el mercado por lo menos hasta el 2010. Es posible decir que GTA 4 marcó el estándar máximo para el género, llevando a ser difícil de superar hasta para los propios Rockstar Games. Casualmente, para el 2009, Mafia 2 sería uno de los últimos juegos del género en la gloriosa década. Mafia 2 siguió la estela de su predecesor, pero esta vez se centró en ofrecer una experiencia más fluida y cinematográfica dentro de un mundo abierto similar al de GTA. El juego mantuvo la ambientación de la mafia con una historia que se desarrolla entre los años 40 y 50, y le permitió al jugador explorar libremente una recreación de la ciudad ficticia inspirada en Nueva York.
Mafia 2 fue un éxito moderado, vendiendo alrededor de 3 millones de copias en todo el mundo. Fue considerado un juego exitoso dentro de su propio nicho, especialmente debido a su atmósfera y la fidelidad a la época en la que se ambientaba. Con el fin de la década y el inicio de una nueva, el tiempo de producción de un nuevo Grand Theft Auto aumentó significativamente, ante la gran presión de superar o equiparar el listón de la última entrega. Por lo tanto, Rockstar decidió explorar propias versiones de su fórmula con otros títulos. Es por eso que, en 2010, Rockstar Games publicó Red Dead Redemption, un juego de mundo abierto con la temática de tomar como contexto histórico el viejo oeste. La estructura de mundo abierto, el sistema de misiones, la interacción con el entorno y las actividades secundarias fueron tomadas de GTA, pero el juego se distingue al mezclar estos elementos con un tono más serio y realista, además de la ambientación única en el salvaje oeste. Como GTA, Red Dead Redemption permite una enorme libertad al jugador para elegir cómo interactuar con el mundo, ya sea como un vaquero en búsqueda de justicia o como un criminal. Red Dead Redemption fue un éxito comercial masivo, vendiendo más de 15 millones de copias hasta la fecha. Su éxito fue impresionante, y no solo se convirtió en uno de los títulos más vendidos de Rockstar, sino que también alcanzó un nivel de éxito crítico similar al de GTA. Este juego demostró que la fórmula de GTA podía trasladarse con éxito a un contexto totalmente diferente, con una narrativa profundamente emotiva que cautivó a los jugadores. Fue elogiado por su historia, sus personajes memorables y la fidelidad con la que se recreaba el mundo del oeste americano. Fue considerado uno de los mejores juegos de la generación de consolas de la PlayStation 3 y Xbox 360, obteniendo múltiples premios como el juego del año. Otro juego de Rockstar Games que toma el estilo GTA pero lo revierte hacia el rol de un policía fue El Noire. El Noire presenta un mundo abierto pero con un enfoque más narrativo y centrado en la resolución de crímenes. El jugador asume el papel de un detective en Los Ángeles de los años 40, resolviendo casos de asesinato y corrupción en la ciudad. El juego mantenía la misma estructura de GTA, pero en lugar de ser un criminal, el jugador tiene que seguir la ley. El Noire tuvo un éxito comercial significativo, vendiendo más de 7 millones de copias. Aunque no alcanzó las ventas de GTA o Red Dead Redemption, fue un éxito considerable debido a su innovadora tecnología de captura de movimiento facial y su enfoque en la investigación y la narrativa, lo que lo convirtió en un título atractivo para quienes buscaban algo diferente dentro del mundo de los juegos de mundo abierto. Durante todo este proceso de espera hacia la nueva entrega de la serie Grand Theft Auto, se dio un fenómeno en la industria en donde los cambios generacionales de consolas han llevado a que los tiempos de producción y presupuestos para el trabajo de videojuegos se incrementaran de forma considerable. Esto en gran parte llevó a GTA V, la siguiente entrada de la serie, a contar con un presupuesto récord para la industria, asimismo que un tiempo extendido, a diferencia de los 2000 que Rockstar producía juegos anualmente para la serie. A pesar de esto, algunos estudios produjeron algunas secuelas para aquellos juegos de los 2000, durante este periodo, los cuales destacaron temporalmente pero no alcanzaban las expectativas económicamente puestas. Esta espera para la siguiente entrada acabaría para 2013, con GTA V lanzándose en septiembre del 2013, siendo probablemente el videojuego más exitoso de la historia del género, no solo en términos de ventas, sino también en cuanto a su impacto cultural y su influencia en la industria de los videojuegos. Con GTA V, Rockstar Games no solo perfeccionó la fórmula del mundo abierto que había establecido con sus entregas anteriores, sino que también innovó en áreas claves como la narrativa, la jugabilidad y el modelo de negocio. Este juego marcó una era en la que los mundos abiertos dejaron de ser simplemente grandes mapas con misiones para convertirse en vastos ecosistemas interactivos donde cada acción tiene una consecuencia, y el entretenimiento se extiende más allá de la experiencia en solitario. Más allá de lo que se conoce sobre el modo historia y el modo libre, el verdadero legado de GTA V en términos de innovación puede ser encontrado en GTA Online. Esta modalidad multijugador que permite a los jugadores crear sus propios personajes y explorar un mundo abierto de forma cooperativa o competitiva cambió la forma en la que se conciben los juegos de mundo abierto y multijugador del género. GTA Online no solo permite a los jugadores realizar misiones cooperativas o participar en enfrentamientos PvP, sino que también introduce una economía dentro del juego, donde los jugadores pueden ganar dinero ficticio para comprar propiedades, vehículos, armas y ropa, lo que les da una sensación de progresión constante. Rockstar transformó GTA Online en un juego de constante evolución y expansión, sin necesidad de nuevos títulos. GTA Online significó el inicio de un modelo de negocio en el cual se exploraran nuevas narrativas anualmente en un mismo juego, en forma de contenido descargable y con el propio jugador como el protagonista. Aunque para 2014 este modelo de negocio no estaba tan claro para los jugadores, continuaron habiendo lanzamientos en el género, siendo uno de los primeros para la nueva generación de consolas juegos como Watch Dogs. Watch Dogs incorporó un giro único al incluir el control de la tecnología y el hackeo como mecánicas clave del juego. A diferencia de GTA, que se centra en la violencia y el crimen en un mundo físico, Watch Dogs permitía al jugador hackear dispositivos electrónicos y sistemas de seguridad en la ciudad, lo que añadió un elemento estratégico adicional. Watch Dogs fue un éxito comercial inmediato, vendiendo más de 10 millones de copias. El juego se benefició de un gran marketing y su lanzamiento en las consolas de nueva generación ayudó a atraer más jugadores.
Watch Dogs se posicionó como uno de los títulos más destacados del 2014. Años siguientes al lanzamiento de GTA V y el adoptar el modelo de negocios a través de las actualizaciones hacia el modo en línea, la industria tuvo un cambio radical en la dirección hacia las nuevas tendencias. La llegada del modo en línea como el área que más importancia comenzaba a tener en la industria sentenció a que historias de un solo jugador pasaran de moda, apostando por modelos de juego más competitivos y secuelas que incluyeran un modo multijugador. Esto llevó a la casi desaparición del género y estudios interesados en crear modelos sandbox, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué hay tan pocos clones de GTA? Es difícil encontrar competencia directa para Grand Theft Auto en la actualidad, y la razón principal es el tamaño y alcance que ha logrado la franquicia. Desde su lanzamiento en el 2013, GTA V se convirtió en un fenómeno sin precedentes, generando $1.000 millones en solo 3 días. Este éxito no fue fruto del azar, sino de una combinación de factores: un diseño de juego sobresaliente y una campaña de marketing efectiva con un presupuesto sin precedentes para la época. Aunque Rockstar no ha confirmado cuánto están invirtiendo en la siguiente entrega de la serie, GTA VI, los rumores sugieren que el costo podría superar los $2.000 millones, incluyendo desarrollo, soporte a largo plazo y marketing. Si bien esta cifra no ha sido verificada, refleja el nivel de recursos necesarios para competir en el mismo terreno. Producir un título de esta escala implica no solo una inversión astronómica, sino también un equipo de desarrollo altamente capacitado y años de trabajo, barreras que pocos estudios están dispuestos a poder superar. El continuo éxito de GTA V amplía aún más esta diferencia. Con los ingresos generados por GTA Online, Rockstar ha podido financiar sin problema el desarrollo de la próxima entrega, consolidando su posición dominante. Si este modo multijugador no hubiera tenido tanto éxito, posiblemente ya habríamos visto el lanzamiento de GTA VI. El próximo lanzamiento de GTA VI no será simplemente un nuevo capítulo para Rockstar y Take-Two, sino un momento clave para toda la industria del videojuego. La saga Grand Theft Auto es una de las pocas que trasciende el mundo gamer, siendo reconocida incluso por personas ajenas a los videojuegos. Cada nueva entrega no solo garantiza ingresos extraordinarios, sino que también tiene el potencial de revitalizar el interés de los consumidores e inversores en el mercado. Pese a que la industria de los videojuegos suele replicar fórmulas exitosas, intentar competir directamente con un título como GTA VI es extremadamente arriesgado. El resultado más probable sería un éxito modesto en comparación con Rockstar, algo que la mayoría de los editores considera insuficiente para justificar el esfuerzo. Si bien gigantes como Microsoft o Sony tienen los recursos financieros para embarcarse en un proyecto de esa magnitud, simplemente no les resulta rentable asumir un riesgo tan elevado, especialmente considerando que ya obtienen ganancias indirectas a través de las microtransacciones de GTA Online. Este equilibrio financiero y estratégico refuerza más la supremacía de Rockstar y explica por qué otros estudios optan por explorar caminos alternativos en lugar de intentar replicar el fenómeno de GTA. ¿Por qué no hay más videojuegos basados en el crimen? La explicación más evidente detrás de la escasez de juegos similares a GTA es sencilla: pocos estudios están dispuestos a competir directamente con una franquicia tan consolidada. Sin embargo, lo más curioso no es la falta de clones de GTA con la misma escala, sino la ausencia de títulos más pequeños que adopten un enfoque similar, juegos ambientados en el mundo real con temática criminal, pero que no aspiren a la magnitud de Rockstar. El éxito de GTA parece haber disuadido a los editores de explorar cualquier propuesta similar, quizás bajo la creencia de que cualquier juego relacionado con el crimen sería inevitablemente opacado por Rockstar Games. La idea de que GTA Online monopoliza este nicho parece lógica. Su constante flujo de contenido nuevo y una base de jugadores masiva dificultan atraer una audiencia suficientemente grande para un competidor. En este punto, el único capaz de entregar algo verdaderamente similar a GTA es, curiosamente, el propio Rockstar. Red Dead Redemption es muy similar incluso en términos de su nivel de éxito, y todavía existe cierta demanda por una secuela de Bully, también conocida como un GTA en la escuela. Pero dado lo importante que es GTA y como cada nueva entrega se hace más grande, Rockstar está encontrando cada vez menos tiempo para trabajar en cualquier otro proyecto. Después de GTA V, el único juego completamente nuevo que lanzó fue Red Dead Redemption 2. Incluso después del lanzamiento de GTA VI, es probable que ocupe la mayor parte del tiempo del estudio durante una década o más. Puede ser una exageración decir que la era de los clones de GTA ha terminado, ya que siempre existirán versiones más pequeñas del concepto, ya sean juegos AAA de presupuesto medio como el nuevo juego de Mafia en camino, o títulos independientes como Shakedown Hawaii del 2019. Pero a efectos prácticos, GTA es demasiado grande para ser imitado, y a medida que el costo de hacer videojuegos sigue aumentando, esta realidad solo se volverá más cierta con el tiempo. Lo único que podría cambiar el status quo sería si GTA VI no fuera un éxito, pero las posibilidades de que esto ocurra son aún más difíciles que las de ver a otra desarrolladora crear un gran juego de crimen con un presupuesto similar. El futuro de los clones de GTA depende de algo más que replicar la fórmula original. Exige innovación, adaptación a las demandas modernas de los jugadores y la capacidad de ofrecer algo que incluso Rockstar podría no estar considerando. Quizás en la próxima década el término clon de GTA desaparezca para dar lugar a un nuevo estándar,
uno que combina la libertad que hizo famoso al género con la creatividad que aún está por venir.